Hola, ¿cómo están? En el video de hoy quiero revisar con ustedes un caso muy común y es conectar una base de datos de Postgres en este caso con una aplicación de streaming o en general con Python. Para ello vamos a utilizar una base de datos que se publica en línea como servicio que se llama Supabase. Supabase tiene un plan gratis acá que les da acceso a dos bases de datos de 500 megas y es apenas pues como para uno hacer pruebas y o montar aplicaciones que sirvan para un portafolio. Luego de crear una cuenta en Supabase para la cual les puede exigir una cuenta en GitHub, entonces pueden llegar acá y darle nuevo proyecto. Al darle nuevo proyecto, selecciona organización y le puede colocar aquí un nombre de prueba. Debe prueba. Aquí vamos a generar un password. Este password es importante copiarlo y guardarlo en alguna parte, ya que es el que vamos a utilizar posteriormente para poder conectar con la base de datos. Entonces este password lo vamos a copiar donde podemos guardar y luego seleccionamos una región. Yo le dejo por defecto aquí esta que tiene que es California y le damos a crear nuevo proyecto. Es básicamente me va a crear una base de datos como servicio que podemos conectar ya sea de cualquier cliente de base de datos como eh, desde una aplicación de Python o cualquier otra base de datos que requeramos. Luego de hacer esto, como podemos ver aquí arriba, el sistema se demora un momento en establecer un proyecto. Ya está creando toda la instancia para poder que tengamos nuestra base de datos. Esperamos un momento. ¿Sí? Luego de unos segundos, uno que otro minuto, tenemos nuestra base de datos. Él nos muestra esta información. Supabase no solamente ofrece base de datos, sino otros servicios, pero en nuestro caso vamos a tomar solamente el tema de la base de datos. Ya ustedes, si quieren, pueden explorar más el producto. Si le damos clic en Connect acá, por ejemplo, vamos a ver una información que podemos utilizar para establecer la conexión. Entonces, ¿qué tenemos acá? Le quitamos el pool y aquí tenemos la información para que no nos coloque nada de pool, tenemos todo completo. Entonces vamos a copiarnos, seleccionamos URI, le damos copiar y vámonos para acá. Aquí en el proyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? En Streamlit, si vieron en videos anteriores, por ejemplo, el video inicial, hay una forma de guardar secretos. Secretos son valores especiales que yo quiero que no queden públicos dentro del código y yo puedo acceder en Streamlit. En este caso vamos a utilizar la conexión string. Entonces vamos a copiar esta URL que tenemos acá. Vamos a crear una variable conexión string. Aquí arriba tengo una plantilla. Arriba tengo una plantilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la plantilla? Vamos a activar esto y tenemos. Aquí tenemos la librería, tipo de base de datos y esta es la librería que vamos a utilizar para realizar la conexión. Ahorita vamos a ver dónde la importamos. Esto es un archivo especial que utilizamos para poder conectar. Aquí vamos a pegar el usuario. Por defecto el usuario es este. Es Postgres. El password es el que copiamos ahí arriba que nos entregó la plataforma. La URL va a ser esta que tenemos acá después del arroba. Mira que está el símbolo arroba. Tenemos acá db hasta acá. Porque la base de datos por defecto que nos crea Supabase siempre es Postgres. Entonces después del arroba pegamos todo y aquí tenemos la base de datos con el servidor en el cual estamos conectando. Entonces, recapitulando, tenemos el connection string, tenemos esta parte inicial que ahorita vemos dónde la importamos, son las librerías que utilizamos desde Python para conectar con Postgres. PostgreSQL y le adicionamos este archivo que es el ICOPG2, que es como el driver que utilizaremos. Vamos con el usuario, vamos con la clave, vamos con el servidor, con el host, aquí va con el puerto y la base de datos. Entonces, ya quedamos con esta conexión acá.
Vamos a colocarle en comentarios esto otro como para tenerlo de referencia. Y ahora vámonos para el código. Vamos a hacer un código muy sencillo acá. Aquí tenemos Streamlib, tenemos Pandas, NumPy. Tenemos SQL Alchemy, que es la librería principal con la cual se utilizan muchas conexiones de base de datos. Esto les va a servir no solamente para conectarse con Postgres, sino con SQL, con MySQL y con diferentes tipos de base de datos. Y este CyclePG2 es básicamente el driver específico con el cual realizamos esa conexión a Postgres. Aquí declaramos el engine, que vamos a trabajarlo con URL. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una función de cargar datos, que le entregamos un query, tenemos un connection string y tenemos una creación de un engine. Y aquí ejecutamos una sentencia que se llama read SQL query, a la cual entregamos el query y el engine que declaramos aquí arriba. Esto me retorna un data frame. Perfectamente me da un data frame. Esta otra función la utilizamos para ejecutar comandos. ¿Qué comandos utilizamos? Básicamente cuando vamos a ejecutar cualquier comando de SQL, insert, delete, update, entonces lo podemos utilizar con esta sentencia que básicamente tenemos un engine, lo creamos igualito que arriba, solamente que hay un método que se llama execute que da el query directamente. Aquí no vamos a utilizar este return que no vamos a necesitar. Entonces ahí ya ejecutamos la instrucción, ¿cierto? Entonces vamos a crear la primera tabla. Vámonos a nuestra base de datos ya creada, le damos clic en Table Editor, le damos crear nueva tabla. Vamos a crear una tabla que se llame, yo estoy seleccionando aquí unos datos que encontré de sanidad del agua, de calidad del agua por país. Entonces digamos que vamos a trabajar con ese set de datos. Water Sanity, entonces como así, Water Sanity, toda minúscula. Y le quitamos esto de Enable Role Security, es básicamente como para dar permiso a usuarios dependiendo del nivel de filas. Aquí no lo necesitamos, no hay real time. Y aquí podemos crear directamente las columnas. Aquí vamos a crear toda una base de datos con claves foráneas, con tipos de datos. Pero en nuestro caso, digamos que ya tenemos unos datos, vamos a utilizarlos. Vamos a colocarle aquí un import vía spreadsheets. Le damos acá. Y podemos colocar un load CSV o un paste text. Si colocamos acá es básicamente que tengan los archivos en un Excel o en otra fuente, en un formato tipo tabla, lo copian y lo pegan acá. En nuestro caso vamos a utilizar el load CSV. Podemos coger el archivo que tenemos ya, que es Water Sanity, lo arrastramos y lo soltamos. Entonces automáticamente nos va a leer la primera columna como los nombres de los campos, y dependiendo de cómo tengamos el CSV nos va a deducir el tipo de datos. Ya como podemos ver, nos cargó la información, fueron 4 columnas, uno valida que esté correcto, le da clic en salvar. Aquí me está colocando una advertencia que no tenemos una clave primaria. Vamos a colocarle aquí que la clave primaria sea el país, porque hay solamente un país por registro. Entonces digamos que el país va a ser nuestra clave primaria en este caso. Y le damos clic en salvar. Él va a comenzar a hacer la operación y nos va a crear la tabla. Y ya tenemos nuestra tabla acá. Entonces, ¿qué es lo que nos permite Supabase? Podemos ver la tabla, editar las tablas. Tenemos un SQL editor, entonces vamos a select asterisco from water sanity y podemos ejecutar completamente una sentencia SQL sin ningún inconveniente. Entonces, como podemos ver, podemos trabajar con nuestra base de datos acá. Pero vámonos a Python. Aquí en Python, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestra base de datos y tenemos una tabla allá. Vamos a hacer esto mismo que hicimos allá. Select asterisco from water sanity. Y vamos a mostrar esos datos. Guardamos. Validamos nuestras conexiones. Están correctas. Vámonos para acá a la aplicación. Y aquí tenemos unos datos de prueba y recargamos.
Como podemos ver, ya nos recuperó la información de la base de datos. Como pueden ver, es una forma muy sencilla con la cual uno puede conectarse a una base de datos, y Supabase, además de eso, como les digo, les puede servir con esa cuenta gratis inicialmente como para practicar y aprender sin tener que recurrir a instalar Postgres en sus equipos, y quizás montar sistemas. Yo tengo algunas aplicaciones publicadas en Streamlit o en mi portafolio que están asociadas a base de datos acá, para poder mostrar pues ciertos tableros o ciertas demostraciones que yo necesito. Entonces, ya como es un data frame, ya podemos colocar y decir que vamos a hacer un gráfico. Entonces, vamos a importar Plotly. Ahora vamos a escoger los 10 mejores países con respecto a calidad del agua. Vamos a colocar el dato, los ordenamos por EPI Score. Vamos a colocarlos ascending false para que nos coloque esto en descendente, y tomamos los primeros 10. En el X vamos a colocar el EPI Score, en el Y el country, el color el country, y los mostramos acá. Y al refrescar, ya veremos aquí los 10 mejores países. Al ampliar acá, vemos que están Noruega, Holanda, Suiza, tienen 100, está Reino Unido, y ahí comienzan a bajar. Entonces, como pueden ver, esta información es sacada directamente de la base de datos. Podemos ejecutar diferentes tipos de operaciones. Por ejemplo, cualquier tipo de select, ya depende de su conocimiento y sus necesidades en cuanto a SQL. Pueden mandarle aquí las sentencias de SQL, agrupaciones y todo eso. Inclusive puede servirles para ahorrarles, mejorarles el performance de la aplicación, ya que pueden traer la información sumarizada de la base de datos. Hay una sentencia que quiero aclarar aquí, que es el ST-caché. Esta sentencia, ¿qué hace? Que si yo traje unos datos durante un tiempo determinado, que es este TTL en segundos, básicamente este ST-caché data me permite que el Streamlit no siempre vaya a la base de datos. Si necesitamos información siempre actualizada, podemos colocarla así para algunas aplicaciones, o sea, sin ese caché data. Si lo colocamos, ¿qué va a hacer? Me va a guardar una caché durante un tiempo determinado. Durante eso, cuando el usuario consulte la primera vez, va a llenar la caché. Cuando pase ese tiempo, va a volverla a llenar. Pero mientras pase el tiempo que yo coloco aquí en el TTL, yo puedo ejecutar las sentencias y se van a conservar. Vamos a ver cómo funciona esto. Si yo cojo y esto y lo ejecuto, van a ver que hace un running y me aparece aquí arriba una opción de cargar. Si vuelvo y lo ejecuto, un rerun, mire que ya no se demora tanto. ¿Por qué? Porque él lo va a cargar de la caché. Si yo me voy para acá y lo inactivo, miren que vuelve otra vez y se demora un ratico para traer la información. Entonces el manejo de caché es muy importante para evitar que la aplicación esté yendo constantemente a la base de datos. Entonces, con eso pueden realizar sus aplicaciones, y de esta manera pueden utilizar Streamlit y Python para conectarse a base de datos. Esta librería SQL Alchemy tiene una amplia documentación para conectarse a diferentes bases de datos. Yo voy a dejar como siempre este proyecto en el GitHub con las plantillas, y algo que se me olvidó resaltar acá es el uso del secrets. Como pueden ver acá, Streamlit tiene un st.secrets donde yo coloco el dato aquí que se llama connection string, que así lo puse dentro del archivo con string. Entonces ese me lo va a recuperar. Todo lo que yo coloco aquí, yo puedo colocar claves de API, usuarios, acceso a base de datos, URLs, lo que necesite, y yo en el código simplemente lo recupero con st.secret con string. Entonces, esta es una forma muy práctica de mejorar sus tableros, conectarlos con bases de datos, o si quieren utilizar Supabase, pueden utilizarlo para publicar tableros, para ejemplos, para demostraciones, para capacitaciones, o como parte de su portafolio de
de proyectos como analistas de datos o científicos de datos. Espero que les haya servido de utilidad el tutorial y si tienen alguna duda, les leo en los comentarios. Muchas gracias.